Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Valencia Mena, estudiante de la Universidad Unicloretiana, acá en Medellín. En este momento nos encontramos realizando un trabajo del Estado Social de Derecho y el Bienestar Social y Fundamentos del Bienestar Social, presentado por los compañeros Grupo de Trabajo Natalia Andrea García Ramírez, Joana Córdoba Valencia, Milton Arbeláez Valencia, Mayron Andrés González Soto, Sebastián Valencia Mena, quien les habla. Bueno, eh, para poder comprender eh, los fundamentos o elementos históricos de la pobreza en Colombia, tenemos varios lineamientos o varios elementos para poder tener en cuenta, y es la situación de la pobreza monetaria en nuestro país, la situación de la pobreza multidimensional de nuestro país, el índice de Gini en Colombia, referente el Estado Social de Derecho, la congruencia o entre los propósitos del Estado de Derecho y el alcance de políticas sociales y económicas en cuanto al bienestar social integral de los colombianos, las políticas, las políticas sociales en Colombia, un enfoque a la política social, el análisis de las conclusiones referente al bienestar social, teniendo en cuenta eh, los aspectos investigados. Entonces, para poder comprender eso, nos hablábamos, hablar un poco de la historia y de lo que poco o menos hemos venido avanzando en esta unidad, y nos centramos en este concepto bastante positivo, y es desde que surge y se implementó el sistema capitalista en los países, hemos venido observando o podemos observar que a través de la historia se le ha brindado mayor prioridad a las mercancías como principal fuente de bienestar social, y dejando a un lado al hombre con su esencia, por su esencia, sus necesidades, su pensamiento, sus sentimientos, casi hasta llegar al punto de su anulación por completo. ¿Sí? Entonces podemos observar también que este sistema ha sido un éxito si hablamos en la acumulación de riquezas. ¿Sí? Si hablamos de la riqueza, si hablamos en la adquisición de bienes, acceso a la propiedad y un montón de situaciones que se han venido tergiversando desde ahí, vemos que ha sido un éxito para ello, pero ha sido escaso para los sectores de la sociedad. Sin embargo, eso es un total fracaso para la mayoría de la población. ¿Sí? El hombre, de ser como ser, ha sido prácticamente despojado, ¿cierto? Despojado, renegado a, a la tierra, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, en cuanto a necesidades básicas en el deseo personal, si hablamos. ¿Sí? Pero también podemos observar, ¿sí?, en el sentir prácticamente de cada individuo, que también se ve, lo podemos observar en los noticieros y en las vivencias cotidianas de cada ser humano, ¿cierto? O en los movimientos sociales, de todos esos sectores desprotegidos, en respecto a los derechos humanos, a los laborales, así como la necesidad de ser tomados en cuenta en las decisiones de los gobiernos. Entonces ahí vemos con gran preocupación, digamos, esa situación que afecta de manera significativa a la estabilidad de los países. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, no podemos hablar de armonía económica si no hay armonía social. Eh, esto es necesaria, es necesario ver cómo por allá, cuando uno de los grandes precursores, como Vive, eh, trabaja en pro de la educación como único mecanismo de libertad,
de desarrollo y de crecimiento del ser humano, ¿cierto? Cuando estamos en esa capacidad de reconocer al otro, de reconocer las problemáticas sociales, de reconocer cada una de las dificultades. Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Valencia Mena, estudiante de la Universidad Unicloretiana, Caucas, en Medellín. En este momento nos encontramos realizando un trabajo del Estado Social de Derecho y el Bienestar Social y Fundamentos del Bienestar Social, presentado por los compañeros Grupo de Trabajo Natalia Andrea García Ramírez, Joana Córdoba Valencia, Milton Arbeláez Valencia, Mayron Andrés González Soto, Sebastián Valencia Mena, quien les habla. Bueno, para poder comprender eh, los fundamentos o elementos históricos de la pobreza en Colombia, tenemos varios lineamientos o varios elementos para poder tener en cuenta, y es la situación de la pobreza monetaria en nuestro país, la situación de la pobreza multidimensional de nuestro país, el índice de Gini en Colombia, referente el Estado Social de Derecho, la congruencia o entre los propósitos del Estado de Derecho y el alcance de políticas sociales y económicas en cuanto al bienestar social integral de los colombianos, las políticas, las políticas sociales en Colombia, un enfoque a la política social, el análisis de las conclusiones referente al bienestar social teniendo en cuenta eh, los aspectos investigados. Entonces, para poder comprender eso, nos hablar un poco de la historia y de lo que poco o menos hemos venido avanzando en esta unidad, y nos centramos en este concepto bastante positivo, y es desde que surge y se implementó el sistema capitalista en los países, hemos venido observando o podemos observar que a través de la historia se le ha brindado mayor prioridad a las mercancías como principal fuente de bienestar social, y dejando a un lado al hombre con su esencia, por su esencia, sus necesidades, su pensamiento, sus sentimientos, casi hasta llegar al punto de su anulación por completo, ¿sí? Entonces podemos observar también que este sistema ha sido un éxito si hablamos en la acumulación de riquezas, ¿sí? Si hablamos de la riqueza, si hablamos en la adquisición de bienes, acceso a la propiedad y un montón de situaciones que se han venido tergiversando desde ahí, vemos que ha sido un éxito para ello, pero ha sido escaso para los sectores de la sociedad. Sin embargo, eso es un total fracaso para la mayoría de la población. ¿Sí? El hombre, de ser como ser, ha sido prácticamente despojado, ¿cierto? Despojado, renegado a, a la tierra, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, en cuanto a necesidades básicas en el deseo personal, si hablamos, ¿sí? Pero también podemos observar, ¿sí?, en el sentir prácticamente de cada individuo, que también se ve, lo podemos observar en los noticieros y en las vivencias cotidianas de cada ser humano, ¿cierto? O en los movimientos sociales, de todos esos sectores desprotegidos en respecto a los derechos humanos, a los laborales, así como la necesidad de ser tomados en cuenta en las decisiones de los gobiernos. Entonces ahí vemos con gran preocupación, digamos, esa situación que afecta de manera significativa a la estabilidad de los países. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, no podemos hablar de armonía económica si no hay armonía social. Eh, esto es necesaria, es necesario ver cómo por allá, cuando uno de los
grandes precursores como Vive, trabaja en pro de la educación como único mecanismo de libertad, de desarrollo y de crecimiento del ser humano, ¿cierto? Cuando tenemos esa capacidad de reconocer al otro, de reconocer las problemáticas sociales, de reconocer cada una de las dificultades. Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Valencia Mena, estudiante de la Universidad Unicloretiana, COCAS en Medellín. En este momento nos encontramos realizando un trabajo del Estado Social de Derecho y el Bienestar Social.